Un cordial saludo, mi nombre es John Freddy Romero Rodríguez, soy estudiante del programa de Ingeniería en Electrónica de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD del CEAD Florencia Caquetá, para dar solución a un video explicativo del curso Sistemas Dinámicos, en el cual tengo el número de grupo 69. Primero, la guía de actividades y rúbrica de evaluación nos pide presentar el documento entidad. Yo presento mi documento entidad. Estamos en la etapa 3. Etapa 3, la cual que tenemos que analizar el comportamiento transitorio y estacionario de sistemas en el dominio de la frecuencia. Del primer punto dice, cada estudiante continúa con el mismo sistema seleccionado, el anexo 2 tomando como base para este desarrollo el modelo matemático obtenido en el dominio del tiempo en la etapa 2. Yo sigo con el circuito C, que es un sistema eléctrico o un circuito eléctrico que está soportado y que garantiza bajos voltajes de energía. Este sistema corresponde al circuito presentado en la figura 3 relacionada a continuación. Es un circuito que tiene una fuente de voltaje de 5 voltios, una resistencia de 50 ohmios, una bobina de 69 henrios, una resistencia de 2 ohmios, otra resistencia y un capacitor. Aquí tenemos otra de los valores. Una fuente de voltaje de 5 voltios, una resistencia de 5 ohmios, de 4 ohmios, de 2 ohmios, una inductancia o una bobina de 69 henrios, un capacitor de 69 henrios. Con las ecuaciones diferenciales que se obtuvieron en la etapa 2, que nos pedía obtener los modelos matemáticos en el dominio del tiempo, esas ecuaciones fueron modificadas en un archivo que nos mandó tanto el director del curso como el tutor asignado. Entonces nos dice, para este sistema seleccionado aplicar principios físicos y mantener el modelo matemático del sistema en el dominio de la frecuencia. Seguimos con el mismo circuito RLC, lo que les comenté anterior. La corriente del condensador es igual a la corriente de la derivada del voltaje del condensador sobre la derivada del tiempo. El voltaje de la bobina es igual a la bobina sobre la derivada de la corriente de la bobina sobre la derivada del tiempo. Entonces aquí aplicamos la transformada de Laplace, donde dice que la corriente en el condensador es igual a S, que es la frecuencia, el dominio de la frecuencia, que es igual a C, que es el capacitor, por S, por el voltaje en el capacitor, igual a S. Dice que el voltaje de la bobina es igual a S, que es igual a L, por S, por la corriente en la bobina sobre S. Haciendo todo este procedimiento, nos dice que el voltaje de entrada y el voltaje de salida, en este caso el voltaje de entrada es el voltaje en el capacitor sobre S, en la corriente del condensador sobre S es igual a 1 sobre S sobre el capacitor. El voltaje de la bobina es igual a S sobre la corriente de la bobina sobre S, que todo esto es igual a S sobre la bobina. Aplicamos el nodo del circuito y obtenemos la siguiente ecuación. Decimos que el voltaje de este interrogantico X es igual a S a menos el voltaje de la corriente es igual a S sobre R1 más SL más el voltaje de X es igual a S sobre R2 más el voltaje de X, que es igual sobre R3 más 1 sobre S sobre C es igual a 0. Ahora hacemos el proceso de separación y factorización. Resolvemos, cancelamos R1 más SL, aquí prácticamente cancelamos lo que les comento anteriormente. Ahora procedemos a calcular el voltaje del capacitor con un divisor de tensión y nos queda de la siguiente manera. El voltaje del capacitor entre paréntesis S es igual al voltaje de X sobre S entre paréntesis por 1 sobre S sobre el capacitor sobre la resistencia 3 más 1 sobre S, que es la frecuencia, por el capacitor. Hacemos el término de la multiplicación en ambas partes del fraccionario por SC y esto resulta entonces que el voltaje del capacitor entre paréntesis es igual al voltaje de X entre paréntesis S sobre S
sobre R3 sobre el capacitor más 1, y que esto es igual al voltaje de X entre paréntesis X entre el voltaje C entre paréntesis S por entre paréntesis S, que es la frecuencia, la que nos obtiene la transformada de Laplace, sobre la resistencia 3 sobre el capacitor más 1. Haciendo toda esta operación nos dice que esto es igual al voltaje 1 sobre S, y que cancelemos el término SR3 del capacitor más 1, cancelamos el término, reemplazamos, y nos queda que el voltaje del capacitor sobre S es igual, entre paréntesis o corchetes, 414 sobre S al cuadrado más 132 de S más 5 sobre 4. Esto es igual al voltaje 1 sobre S. Nos pide que también obtengamos la ecuación que representa la función de transferencia del sistema, interpretándolo de la forma adecuada, la entrada y salida del sistema seleccionado. La función de transferencia en este caso se viene como la relación entre la salida y entrada en este caso. En la relación de entrada y salida en este caso es el voltaje del capacitor sobre S sobre el voltaje 1 sobre S. Teniendo en cuenta lo anterior, el resultado nos queda que el voltaje en el capacitor de S es igual al voltaje 1 de S sobre la función de la transferencia, que es 4 sobre 414 de S sobre 132 de S más 5. Entonces, el voltaje del capacitor de S sobre voltaje 1 de S es igual a 4 sobre 414 de S al cuadrado de 132 más 5. Haciendo todo este respectivo proceso, el valor final es y de S igual U de S sobre la función de transferencia, que es 4 sobre 414 más 132 de S más 5. Tenemos que el teorema del valor final es y igual al infinito igual al límite de G de S cuando tiende a 0 de S. Y igual a infinito es igual a 4 sobre 414 de S más 132 de S más 5. Y infinito es, aquí aplicamos lo que nos decía anteriormente, que S es igual a 0. Y nos dice que Y cuando tiende a infinito es igual a 4 sobre 5. Aplicamos el producto de factorización. 4 es 2 y de 5 es 1. Entonces nos decimos que la función de transferencia es h de S, que es igual a 4 sobre 414. Aquí viene un más, que no lo he podido poner, más 132 de S más 5. Los polos y ceros del sistema es 0.2749 menos 0.439, que es los que nos da el software MATLAB. Aquí tenemos unas respectivas capturas de pantalla y las gráficas que nos da MATLAB con unos comandos. Nos dice también determinar la estabilidad del sistema aplicando el criterio de Routh-Hurwitz. El polinomio característico del sistema es 400 de S al cuadrado más 132 más 5. Como podemos observar, ningún número es negativo. Entonces el comportamiento de Routh-Hurwitz es igual a A0, que es igual a 414, A1, que es igual a 132, A2, que es igual a 5, y A3, que es igual a 0. Entonces decimos que B sobre 1 es igual a A1 por A2 menos A0 por A3 sobre A1. Esto es igual a 5. Hacemos la paletica. Decimos que S al cuadrado, S a la 1 y S a la 0 es igual a 414, 132 y 5, 5 sobre 0 sobre 0. Como podemos observar, no hay cambios de signo en la primera columna, por lo cual el sistema es estable según el coeficiente de Routh-Hurwitz. A partir de la función de transferencia para un sistema estable organizado es h de S es igual a K por Wn al cuadrado sobre S al cuadrado más 2, esta letrica griega, sobre Wn por S más Wn al cuadrado. Reescribiendo la función de transferencia obtenida resultante, nos dice que h de S es igual a 4 sobre 414 sobre S al cuadrado más 132
sobre 414 de S más 5 sobre 414. Entonces decimos que Wn es igual a la raíz cuadrada de 5 sobre 414. Reoperando nos da como resultado 0.109. Esta letrica griega es igual a 0.330 sobre 2 por 0.109 es igual a 1514. Nos pide también determinar el comportamiento transitorio y estacionario del sistema. Cabe decir que el valor del estado del sistema es estacionario. Se puede calcular cuando podemos reemplazarlo cuando S es igual a 0 en la función de transferencia. Volvemos y repetimos el mismo paso anteriormente. H de S, que es la función de transferencia, es igual a 4 sobre 414 sobre, en este caso ya no es S sino 0, por lo anteriormente mencionado, al cuadrado más 132 sobre 414, en este caso ya no es S sino un 0, más 5 sobre 400. También nos pide que generemos un diagrama de bloques que represente el modelo matemático del sistema seleccionado, teniendo en cuenta que una vez transcurridos los 5 primeros segundos, el sistema recibe una señal de perturbación que altera en una unidad la señal de entrada, aumentando así su valor. Aquí tenemos una captura de pantalla en el software MATLAB con su software interno Simulink, que es en el osciloscopio 2, la entrada de la señal, la salida que es en el osciloscopio 1. Vamos a demostrarlo en el software MATLAB. Estamos en el software MATLAB, en su software interno Simulink. Esperemos un momentico que cargue, que es demasiado pesadito. Aquí tenemos el diagrama de bloques. Les mencionaba anteriormente en el pantallazo. Tenemos una fuente de entrada de 5 voltios, una señal de perturbación, un operador, el osciloscopio 2, que es el cual muestra la señal de entrada, la función de transferida obtenida en el resultado, el osciloscopio 1, que es donde sale la señal de salida. Le damos simular para generar las respectivas señales. Bueno, debido a un problema que está presentando el software, no les puedo mostrar la entrada del osciloscopio, la entrada de la señal y la entrada de salida. Lo he intentado varias veces, pero no.